Listo, profe. Sí, gracias, profe. Pues buenas tardes, chicas. Vamos a comenzar esta sesión. Eh, bueno, con lo que pretendía iniciar el día de hoy es con un análisis de sus tareas que me han entregado, Lainey sobre todo, y obviamente pues solicitar la autorización para poder hacer uso de ella. Sin embargo, al no estar presente, me voy a atrever a hacer este análisis no por cuestión de crítica negativa o porque quiera exhibir de alguna manera. No pretendo eso, es lo último que quiero hacer. Sin embargo, sí es importante que nos hagan de repente críticas a los trabajos, a los escritos que hagamos, que hacemos, para el punto de vista de la otra persona. Sobre todo como docentes, pues tenemos que tener una redacción, si no excelente, pero sí lo mejor posible. Es importante que cuando redactemos tengamos una lógica en nuestras ideas, que utilicemos los signos ortográficos. Eso es sumamente importante. No concibo a un docente que pues tenga faltas de ortografía muy básicas, ¿no? O sea, que no sepa usar los signos ortográficos, el punto, la coma, que tenga de repente hay algunos errores con los acentos. Digo, podría ser un tanto válido y lo pongo entre comillas, pero no lo concibo. Me entregaron bueno, Lenny me entregó dos tareas, les encargo por favor Yasmín y Laura, que nos vayamos poniendo al corriente para que no se les junte la tarea al final. Son tareas muy sencillas, son tareas que se pueden realizar en menos de una hora. Entonces, ese es mi consejo y mi recomendación. Obviamente que en este sistema ustedes han optado y la universidad les da esa opción de ir a su tiempo. Sin embargo, ha pasado o pasó en las otras materias, de repente al final, ¿no? Ya todo y es cuando se nos junta todo el trabajo y de repente ya los trabajos ya no son de la calidad que uno espera. Entonces, ahí por favor vayan reflexionando esa parte. Y pongo de ejemplo ahorita en esta situación a Lenny, que me entregó su tarea. Bueno, va a haber la oportunidad con base a este análisis de volverla a entregar. Entonces ya la coloqué ahí en la plataforma, una segunda entrega para que podamos corregir estos errores que alcancé a observar. Lo mismo si en algún momento yo llego a revisar, más bien yo reviso todos los trabajos, pero si veo necesario el poder hacerlo, como en este caso con Lainey, de hacerlo como público, también lo voy a hacer para que de esa manera, les reitero, no para exhibir, sino para poder, estos errores que posiblemente ahorita, o más bien que cometió Lainey, tanto ella lo evite, como tanto Laura y Yasmín en un futuro. Ya no se valdría el hecho de que me entreguen trabajos con los mismos errores. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer, antes de iniciar con la sesión de las dos materias, que es parte de ese análisis. Comienzo a compartir pantalla. Es el primero que me entregó el Lainey. Es una presentación en PowerPoint. A mí me gustó mucho. Bueno, la presentación sí tendríamos como que ir mejorando un poquito. Ya me parece que en alguna otra materia también ya les hablaron de la presentación de sus diapositivas, la cantidad de letra, las imágenes, bueno, que son importantes y que debemos de tomar en cuenta. Entonces, en este caso, Lenny, te pido que ahí revisemos un poquito la cantidad de letra y también la estructura de las imágenes, porque pues de repente así como cortar y pegar, ¿no? Nada más así, no, sino darle un formatito. Hay muchas opciones en PowerPoint, de repente hasta incluso la esquina, ¿no? Hacerlo como redondita, darle alguna otra estructura. Creo que sería, más bien no creo, es importante esa presentación. Aquí estoy compartiendo. La tarea, bueno, me parece importante la información que nos proporciona Stellini con respecto a los desafíos de la globalización, niveles de analfabetismo, les pedí que hicieran el análisis de los países llamados tercermundistas, el por qué, qué tipo de calidad educativa tienen.
Y bueno, aquí ya tú colocaste que es un país tercermundista, nos diste una definición. Me gustó, sí. Sin embargo, aquí, por ejemplo, aparece, ¿no? Yo solamente coloco el cursor y me aparece en estas palabras subrayadas la página de donde fue o la fuente que consultaste para poder tener esta información. Digo, es válido siempre y cuando se tenga la intención de que la persona que está viendo la presentación o que va a revisar la presentación conozca la fuente. En este caso, bueno, no, al final, o más bien no lo solicité como tal. Si lo quisiste poner así, esto es válido. Si no fue la intención, entonces hay que tener cuidado en esta parte. ¿Por qué? Porque al momento de cortar y pegar, pues obviamente estos hipervínculos pues se quedan y te digo, nada más pasamos el cursor por estas palabras subrayadas y aparece la fuente. Entonces, vamos a tener cuidado en ese sentido. El color, si te das cuenta aquí, si yo los pusiera a exponer en este momento, se pierde la letra con el fondo de la presentación. Entonces, sí está bien, color blanco, muestra mayor, y aquí ya no se alcanza a entender por el fondo del mismo color de la letra. Entonces, cuidado en ese sentido. Lo que mencionaba, bueno, la imagen, una y otra, pues aparecen con el mismo formato. De repente puede llegar a ser tedioso para la persona que nos está escuchando, entonces hay que tener cuidado. Aquí nos habla solamente de Haití, uno de los países que con menor aspecto educativo, Honduras. Digo, la información es válido, esta parte de cortar y pegar, porque es información, es menos conceptos y no hay ningún problema en ese sentido. Nos muestras algunas gráficas. Y entonces viene la respuesta a la pregunta, ¿por qué creen que existe esta problemática? Que es parte de la tarea que yo les comentaba, que hicieran un análisis. Y aquí viene, bueno, lo que me llama la atención del escrito. Aquí sí ya noté que son sus palabras, su redacción y que hay aspectos que corregir. Con otras compañeras de segundo, me parece que a Michelle sí le hacía como el comentario y me llamó mucho la atención su, una redacción que le pedí que me hiciera. Y de verdad, bueno, como docentes tenemos algunas estrategias para saber si fueron o no bajados de internet, ¿no? Por ejemplo, los ensayos, sobre todo los ensayos. Hice el propio, no vi alguna copia de su escrito y me atreví a colocarle muy buena redacción, hasta incluso parece que fuera de internet o de algún libro, ¿no? De alguna fuente, porque no tengo la certeza si sí o si no fue. Pero uno al momento de leerlo, uno se percata, ¿no? Cuando son palabras del alumno o cuando son copiados de alguna otra fuente como tal. Aquí hago la observación, bueno, que menciona, leo literal. Primeramente, la falta de interés del gobierno por brindar a sus ciudadanos un mejor nivel educativo. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, estas palabras, ¿a qué me refiero con esto? En un escrito no es tan correcta la redacción. Es correcto el momento en que estamos comentándolo o que estamos exponiendo. Esas palabras sí son más correctas al momento de la conversación oral. ¿A qué me refiero con esto? Es un enlace que hago con mis palabras. Sin embargo, en un escrito son palabras que nos vienen como sobrando porque tenemos otros conectores. Entonces, aquí, ciudadanos, un mejor nivel educativo. Los países de primer mundo, si no pongo o si no coloco ningún conector o ninguna palabra, el texto no pierde el sentido. Entonces, puedo colocar aquí, lo pusiste una coma, un mejor nivel educativo, coma. Los países de primer mundo invierten en la educación y en la ciencia. Entonces, elimino esas palabras de más dentro de mi escrito. Entonces, esto me ayuda a reducir el número de palabras en mi presentación. Un mejor nivel educativo, elimino. ¿A qué me refiero con esto? Pues, fíjate, son
varias palabras que se pueden eliminar en esa redacción. Los países de primer mundo invierten en educación y en la ciencia. Un claro ejemplo, aquí la palabra un también nos va a sobrar, ¿sale? Porque no pierde el sentido si yo digo, y en la ciencia, claro ejemplo es Alemania, y elimino la palabra un. Ajá, ya no entre una redacción, entre más concreta sea, es mucho mejor. Te repito, si estás exponiendo, entonces, bueno, sí podemos hacer ciertos conectores, pero en una redacción vamos eliminando este tipo de palabras que van sobrando. Claro ejemplo es Alemania, coma, ahí nos faltó una comita. De esos ingresos, el 10% es para la educación, coma, cuando México invierte el 0.25. O sea, vamos a colocar también sinónimos, vamos a hacer uso de sinónimos o de palabras que tengan un poquito más de nivel. La palabra o sea, ¿qué quiere decir? Puedo ocupar el es decir, mm, alguna otra palabra que elimine el o sea. El o sea me suena hasta un tanto hasta fresa, ¿no? Pero, o sea, no, entonces sí hay que evitar. Es decir, que ni 1% de los ingresos del país es para el nivel educativo. Suena más propio. Entonces, abusados, solamente abusadas con ese tipo de palabras. Repito, podríamos utilizar una palabra con mayor nivel, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el tipo de cultura que tiene cada país y aquí hago otra vez énfasis en esta parte, un ejemplo es México, el un. Pues muchas veces, como padres, no alientan a sus hijos a lograr los sueños que tienen. La mayoría de ellos hacen pensar que la carrera que quieren elegir no se gana lo suficiente. Y bueno, aquí ya no encontré como más errores. Eh, es importante, entonces, reitero, este tipo de palabras. ¿Qué más? Realmente es un tema muy extenso y de mucha crítica. Pero, por tercera opción, aquí el pero, ese conector que estás colocando, me parece que igual viene sobrando. No es necesario. Si leemos, realmente es un tema muy extenso y de mucha crítica. Por tercera opción, aquí la coma es mi conector. Por tercera opción, podremos encontrar la falta de empatía de la misma sociedad, ya sea en el instituto como docente o estudiante entonces aquí viene el o repetido. Hay que tener cuidado con eso. Una coma ahí sí se valdría como conector, reitero. Y ojo, en un párrafo no es bien visto que se repitan. Máximo, puedes repetir la palabra 2 veces. Y eso ya es mucho. Entonces, les reitero, hay que buscar sinónimos de las palabras. Aquí te remarqué, son 3 veces la repetición de conocimiento. Vamos a buscar sinónimos para evitar la repetición de palabras. Ese en este trabajo, en esta presentación que me hiciste, Lainey, y me parece que cerré el otro que también me entregaste, que es en Word. Ahorita si lo voy a buscar. Dame un segundo. De formación docente. También hice ahí algunas correcciones que quiero mostrarles para evitar, reitero, para evitar que en otra tarea, en otro trabajo, repitan estos errores. Se está abriendo ahorita el trabajo. Ya lo tenía yo aquí preparado, pero como tengo que ir cerrando lo que tengo abierto para que la aplicación de Telmex no tenga alguna interferencia. Sí, aquí está. Lo comparto. Aquí coloqué, bueno, viene la portada
muy bien, no tengo ningún problema en ese sentido. Y la tarea era crear su objetivo y su misión como docentes. Incluso les coloqué ahí la taxonomía de Bloom para que ustedes también vayan relacionando los verbos, los diferentes verbos que podemos ocupar con base, pues obviamente, a nuestro criterio, con base a nuestras ideas y formulando los objetivos. Recuerden también que como docentes es sumamente importante que sepamos redactar un objetivo, que sepamos redactar una misión. Objetivo, este es el objetivo que tiene Lainey desde su perspectiva, lo que ella pretende, etcétera, ¿no? En un momento en que ya esté frente al grupo, al momento de egresar también de la licenciatura, bueno, ir creándose también como ciertos objetivos personales. Crecer profesionalmente y al mismo tiempo dar un aprendizaje significativo en mis alumnos, no olvidando. Aquí hay que tener cuidado y sobre todo una recomendación es siempre hablar positivo, siempre hablar en positivo. Algo que podemos colocar aquí en lugar de no olvidando es recordando los valores, entonces ya estoy hablando en positivo. Evitar en la medida de lo posible lo negativo. El no, no, etcétera. No, quitarlo, ¿no? En este sentido, poder utilizar más palabras en un sentido positivo. Recuerden que incluso cognitivamente el no tiene un impacto en el cerebro. Por eso cuando le dices a los niños, no corras, ellos entienden corre. No hagas, no hagas, evitarlo. Entonces, cuando va un niño corriendo, en lugar de decir no corras, es camina. Estoy hablando positivo. ¿Vale? Entonces, recordando los valores que tengo y viendo por el bien de cada uno. Este verbo de viendo es un tanto subjetivo. ¿Cómo vas a ver el bien de cada uno? ¿Sí me voy a entender en ese sentido? ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a buscar algún otro, por eso les mencionaba, les repito, esta parte de la taxonomía de Bloom para incluso ir subiendo el nivel de nuestras palabras. Capacitándome constantemente para mejorar de igual manera en la enseñanza que quiero dar a cada uno de ellos. De igual manera, ahí me quedó como la duda. Entonces, en un objetivo, vaya la redundancia en esta parte es, bueno, tiene que ser más objetivo. No podemos dejar así como muy al aire. Misión, formar seres pensantes, participativos, autónomos y conducirlos a que confrontes, aquí hay que quitar la S, confronte sus propias ideas. Ahí te coloqué una coma, una pequeña comita, para ir separando las oraciones, relacionando las materias con su vida y puedan igual lo colocaste como un conector, sin embargo, podemos utilizar ya sea una coma, ir eliminando como algunas letras y puedan resolver problemas. Aquí te puse entre paréntesis cómo podríamos cambiarlo y que sean capaces de resolver, perdón, quitamos el i, que sean capaces de resolver problemas por ellos mismos. El puedan, siento que es una palabra con menor nivel. Si colocamos que sean capaces, sube el nivel de mi redacción. Por ellos mismos, sin olvidar el papel que me corresponde como mediador para así poder conducir un mejor camino para los mismos. Yo sé que en esta parte, cuando, por ejemplo, y era lo que pretendían, si se conectaban, que nos fueras explicando un poquito el hecho de algunas palabras, por ejemplo, esta de igual manera en el objetivo, en la enseñanza, qué es lo que pretendías, ¿no? Decir, posiblemente podríamos tener, y eso pasa constantemente, que en ocasiones como que tenemos la idea, pero no sabemos cómo aterrizarla en el escrito, en la redacción. Entonces es importante el que otra persona también lo escuche. Ese ejercicio háganlo constantemente para también tener la seguridad que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy escribiendo, sea lo que quiere, el mensaje que quiero transmitir. Eso debemos de tener como maestros la certeza, la seguridad
que el mensaje que yo estoy escribiendo, que el mensaje que yo estoy redactando, llegue correctamente o sea el mensaje que el otro entienda. Entonces, por eso aquí mi intención de este tipo de tareas, para que ustedes vayan revisando la redacción, ¿no? Su redacción. Eh, sí, es que de verdad es muy triste que existan maestros que no sepamos redactar. Entonces, sí, abusadas en ese sentido. Eh, en alguna ocasión el maestro Jorge les decía el comentario, yo recuerdo que en el cuatrimestre pasado decía, ¿cómo van a quitar faltas de ortografía? ¿Cómo van a mejorar la redacción? Leyendo. Cuando leemos, de verdad que el vocabulario, el léxico se amplía. De repente, ¿por qué? Porque no puede sonar, si dejamos este tipo de escritos de esta manera, como que estoy escribiendo en Facebook, ¿no? Estoy posteando ahí cualquier cosa. Y no, ya es una redacción, ya es un escrito, es una tarea universitaria. Entonces, sí les pido mucho, por favor, que se busquen algún material de lectura, que busquen, que amplíen para ampliar ese tipo de vocabulario. Les repito, no estamos posteando, no es un post de Facebook, de Instagram, no, es una redacción ya universitaria. Entonces, agradezco a Lainey que ya ha subido su tarea, nos permitió hacer este ejercicio para todos. Lainey tiene su oportunidad nuevamente de poder subir la tarea ya con las correcciones que se han hecho. Te pido por favor entonces que lo vayamos corrigiendo. Si tienen alguna duda, igual por favor en la plataforma colóquenme ahí, profe, ¿cómo le puedo hacer aquí, profe? O súbanla o igual les doy la opción, ¿no? En esta parte que tenemos ya la apertura en el WhatsApp, que hoy falló, bueno, ese es otro asunto, pero mándenme la redacción. Oiga, profe, ¿me puede revisar esto? Porque sí es importante. O con su pareja, con sus papás, léanles el escrito, léanles la redacción y a ver qué entendiste de esto que te estoy leyendo. ¿Qué entendiste de mi objetivo? ¿Qué quiere decir? Ah, pues esto y esto. Si concuerda con lo que ustedes tienen de idea, ya la hicieron. Si tú quisieras como de repente, bueno, ya te decía hace rato, repetiste 3 veces la palabra conocimiento, bueno, ¿qué sinónimo puedo colocar ahí con base a toda la redacción para que no pierda el sentido? No quiero decir que todas las palabras las cambien y que no pueden repetir una palabra. No, sí es válido. Les reitero, siempre y cuando la redacción no pierda el sentido. Ya en algunas otras sesiones van a hacer exposiciones ustedes donde con base a la presentación que yo previamente voy a revisar, ustedes hagan la exposición de ese trabajo. Y entonces se van a dar cuenta, y ustedes se han dado cuenta en los trabajos que hemos realizado o que yo he expuesto para ustedes, que se vale colocar texto, se vale colocar imágenes, se vale, sí, pero que eso sea un material, una herramienta que te sirva para hacer la exposición. Y ojo, también algo importante que ahorita lo vamos a ver, no sé si es con ustedes, pero un video que quiero que critiquen. No, no es con ustedes, es con Michelle. Un video que estaba observando acerca de la didáctica, donde el chico que hace la presentación de su video da 50 o propone 50 técnicas para técnicas lúdicas, la maneja de esa manera, que propone a los docentes. Bueno, y una de ellas dice, me dio mucho la atención y me dio mucha risa porque dice, y en el fondo evitar, porque si no los alumnos se distraen y, bueno, pues predica con el ejemplo. En su video aparecía su cocina literal. Esto que ustedes ven al fondo es un fondo virtual, no es mi casa, es un fondo virtual. Ya el maestro Jorge nos enseñó también cómo hacerle, el fondo verde, etc. Pero este chico pues tenía en su fondo la cocina literal de su casa. Y digo, yo también soy muy crítico, critico mucho esos aspectos de repente, ¿no?
Y lo estaba escuchando, pero al mismo tiempo me distraje porque al fondo tenía un perrito, uno que se parece al mío, y se estaba rascando, estaba comiendo, estaba... Entonces son ciertos detalles que hay que cuidar también. Lo mismo en una presentación. Si tú estás haciendo la presentación, que tus diapositivas pues llamen la atención, sean una herramienta para ti, haz uso de las imágenes, por qué estás colocando esta imagen, etcétera. Ya es parte de la didáctica de un tema que ustedes ya vieron en la licenciatura. Bien, vamos a pasar a lo que es el tema del día de hoy, la conformación ética de educación y modelo empresarial. Ese es el tema que hemos abordado desde la sesión pasada. Hablamos ya de la ética dentro de la profesión, dentro de la docencia. Hoy nos toca este tema que me parece importante, el centro educativo como empresa. Y un tema bastante debatible también. ¿Por qué o si es válido, y con esto arranco esta sesión, si es válido ver a la educación como un negocio? ¿Será válido el que una persona pretenda ganar, pretenda invertir, pretenda obtener un beneficio mediante la educación? Digo, en nuestra Constitución está marcada que la educación debe ser gratuita, obligatoria y laica. Bueno, entonces, porque el tema del día de hoy nos está hablando que el centro educativo como empresa y está dentro de esta conformación ética que hablamos la semana pasada. Entonces, bueno, vamos a dar pie en este sentido. La empresa tiene como misión crear bienes y servicios con fines de lucro. La empresa tiene como misión, reitero y hago énfasis, misión crear bienes y servicios con fines de lucro, mientras que el centro educativo tiene la misión de educar al ser humano con principios éticos basados en la solidaridad humana y a la vez prepararlos para enfrentar con sabiduría la era del conocimiento actual y el saber. Pero a pesar de tener misiones tan diferentes, existe un punto de convergencia en ambas. Deben lograr resultados de calidad y ser efectivas sobre la base del esfuerzo. Entonces ya nos da como un panorama de las diferencias, sí, pero también de lo que puede empatar en el aspecto económico con la educación. La misión de la educación o de los centros educativos, pues es educar al ser humano. Esa es la finalidad, ese es el objetivo, con principios éticos, ya hablamos de eso la semana pasada, basados en la solidaridad humana, solidaridad entre los seres humanos, entre la gente, y a la vez prepararlos para enfrentar con sabiduría la era del conocimiento actual. Esa es perdón, hay una mosca aquí rodando. El objetivo de la educación o de los centros educativos. Sin embargo, vamos a pasar, y aquí te pongo estas imágenes que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Un estudiante, un egresado, ya con la era tecnológica, su tablet, sus libros, su bolígrafo, su certificado. Pero aquí abajo otra manita con una serie de dinero, de billetes, ¿no? ¿Qué quiere decir esta imagen? Bueno, si nos ponemos a reflexionar, incluso ustedes en este centro universitario Jale, pues obviamente ustedes dan, ¿no? Están pagando por una educación, están pagando por un conocimiento, para prepararse, para, como dice la definición, con principios éticos basados en esa solidaridad, enfrentar con sabiduría la era del conocimiento actual, para eso están pagando. Pero reitero, en nuestra Constitución nos dice que tiene que ser gratuita,
Bueno, vamos a ver más adelante. La calidad y la efectividad de los centros educativos y las empresas están estrechamente relacionadas entre sí. Por un lado, los centros de estudio necesitan recursos para su desarrollo, eso es lógico, mientras que las empresas necesitan que su personal esté capacitado adecuadamente y sea competente, lo cual es responsabilidad de los centros de estudio y formación profesional. Aquí hago ya ese enlace con la materia que también nos compete, que es capacitación docente. Y hago este enlace también porque les hablaba en esa materia que para poder realizar una capacitación, por lo menos en las empresas, sobre todo se ve más en las empresas, se tiene que hacer todo un análisis, ¿no? Una detección de necesidades. Bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que está pasando mis empleados, mi personal? Que no estamos logrando, por ejemplo, los objetivos, ¿no? Posiblemente porque, no sé, yo recuerdo en una fundación que me tocó colaborar, se llamaba RIA, ya desapareció ahorita esta fundación. Bueno, por lo menos el programa ya desapareció por cuestiones políticas, ¿no? Eh, trabajábamos por metas, entonces teníamos que cumplir ciertas metas cada día y por semana. Y era un centro educativo, donde impartíamos clases de computación, clases de inglés, a personas, bueno, el objetivo es llegar con la tecnología y con el inglés a familias de bajos recursos. Entonces, bueno, pero necesitábamos algunos socios para que llegaran, se les acababa una credencial y tenían acceso a internet gratuito en el centro, ¿no? Era un centro hermoso, de verdad, estaba muy padre. Y se trabajaban por objetivos. Al no cumplir, y cada semana nos mandaban al correo institucional la comparación entre centros, ¿no? Tultepec, Cuautitlán Izcalli, los diferentes centros que existían solamente, bueno, esta fundación solamente trabaja en el Estado de México, en los diferentes municipios y hacían la comparación entre unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué se hacía este ejercicio? Para saber, bueno, detectar ciertas necesidades de los diferentes centros que había en el Estado de México. Y entonces, si no se llegaba, si no se cumplía algunas metas, ver qué es lo que estaba pasando en ese centro. Posiblemente, bueno, no había mucha publicidad o estaban muy elevados los costos de los cursos, etcétera, etcétera. Entonces, se tenía que ir innovando para llegar a cumplir esas metas. Entonces, se está viendo como la educación como una empresa. Lamentablemente, en nuestro país se carece de esa capacitación. No hay un análisis real, de acuerdo y con base a las necesidades específicas de los estados, de los municipios, de las mismas escuelas, ¿no? En algún momento se pretendía con esta parte de la gestión escolar, de la autonomía de las escuelas. Sin embargo, bueno, el término era correcto desde mi punto de vista. Ya la ejecución, pues ya no resultó ser lo que se esperaba, ¿no? En este sentido de la autonomía, por ejemplo, de las escuelas. Bueno, ¿para qué? Pues para que el gobierno ya no gastara. Ya ahorita ya no mandan las boletas ya impresas. Cada escuela ahora es responsable de imprimir sus boletas, por ponerte un ejemplo. Entonces te das cuenta cómo también el gobierno lo está viendo desde un aspecto empresarial para reducir gastos. Y entonces que la población ahora se haga cargo de las instituciones. Lo estamos viendo ahora con la pandemia. El famoso kit que mandaron solamente pues, por grados, dos cubrebocas para los maestros, un pequeño gel antibacterial. Bueno, quien se está haciendo cargo, pues son los padres de familia, los maestros. Entonces, de repente, como que falta por un lado sí se ve como una empresa de la educación, pero por otro lado, no conviene que se vea como una empresa porque hay ciertas necesidades que se tienen que cubrir como una capacitación real
de los docentes o del personal que trabaja en la educación. Entonces, por eso dice, por un lado, los centros de estudio necesitan recursos para su desarrollo, mientras que las empresas necesitan que su personal esté capacitado. Aquí es cuando se une esta parte del aspecto empresarial con el aspecto educativo. Y vemos, ¿no? Que realmente, y aquí lo vamos a ver en esta presentación, la necesidad que tienen los centros de estudio de obtener recursos para su desarrollo hace del factor económico un pilar importante, y aquí entra otro factor dentro de la educación. O sea, ya estamos hablando del aspecto educativo, del aspecto político, del aspecto eh, empresarial, y aquí nos menciona que de la economía, de un factor económico, un pilar importante para el desarrollo de la educación, construyendo uno de los medios que permite a los centros de estudio lograr sus objetivos, pero no nada más a los centros educativos, a la sociedad en general. Y esto puedo hacer énfasis, ¿por qué la necesidad de regresar a clases presenciales? Por esta parte económica. Y se mueve mucho la economía a raíz de la educación. O sea, date cuenta, desde la tiendita escolar, desde los puestitos que se ponen afuera de la escuela. O sea, como se pretende reactivar ya la economía después de estos meses que estuvimos en confinamiento, ¿cuál es lo mejor? Reabrir las escuelas, tener clases presenciales. Pero por otra parte, la necesidad de esta base económica para el desarrollo de la educación la convierte en una mercancía más en el mercado, transformando su misión y convirtiéndola en un servicio más que la sociedad puede consumir. Lanzo la pregunta al aire, ojalá me la puedan contestar, ya sea por plataforma o por WhatsApp. Les repito, mi intención también era como generar este debate durante la sesión. Sin embargo, bueno, no se puede realizar, pero sí les pido que me respondan esta preguntita, ya sea por WhatsApp, por la plataforma. ¿Consideran ustedes que es un aspecto negativo ver a la educación como negocio? Respóndanme por esos medios, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y lo vamos viendo a lo largo de la sesión de estas dos materias de capacitación y de educación y globalización. Digo, ambas se complementan muy bien, ¿eh? Y tienen temas muy, muy relacionados. Continúo con la presentación. Educar seres humanos para el futuro no es crear bienes de producción que se gestan y se consumen sin conciencia y sin que esto pueda causar algún efecto grave para la sociedad. Y reitero esta parte, ¿no? Como ahorita, de esa necesidad de regresar a clases presenciales, porque puede haber consecuencias negativas. Esperemos en Dios que no lo ocurra, no haya. Sin embargo, sí se corre el riesgo. Porque ya estamos viendo al estudiante, o se ve al estudiante como con signos de pesos, ¿no? Digo, ojalá que los maestros, ojalá que nosotros que estamos, o que ustedes que están formando en algún momento, porque es válido, o sea, es válido de repente decir, bueno, voy a crear una escuela. Bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Solamente, y que igual, o sea, es válido. Si tú dices, bueno, solamente lo voy a ver como negocio, con base en tus valores, con base en tu ética, es válido. O si tu objetivo es sí, porque quiero enseñar a los estudiantes, porque veo unas carencias en mi comunidad, porque es válido también. Nada más recordemos, todo acto tiene una consecuencia. Entonces veamos, ¿no? En este sentido, en qué, y desde la perspectiva ética. Esta visión acerca de la educación como un servicio más en la desenfrenada economía de mercado implica en sí misma bastantes discrepancias y contradicciones. En alguna ocasión me tocó trabajar y he trabajado en varias escuelas particulares y se nota la visión de cada uno, ¿no? Donde realmente se pretende por brindar ese servicio y otras solamente, de verdad, así se los digo y con mucha pena se los menciono, en muchas escuelas solamente se ve el signo de pesos en los estudiantes, ¿no?
y no se pretende como esa formación. Entonces, pues lo que puedas enseñar, hazlo. Lo importante es que pague. Pues ¿dónde está la calidad educativa? ¿Dónde está esa parte de pasión por enseñar? Y me ha cuestionado de repente muchos dueños o muchos que están arriba dentro de las instituciones educativas. No digo que todos, gracias a Dios no son todos y muchos que se tienen. Imagínate qué padre es el complementar, que tú quieras brindar un excelente servicio educativo y que al mismo tiempo esto te genere pues una estabilidad económica, pues qué padre, ¿no? Que podamos luchar por ello. Te repito y te reitero, pues es esta parte de la ética que tengas como maestros. Muchos compañeros maestros, yo recuerdo cuando iniciaba yo en esto de la docencia, que me tocó trabajar en una escuela particular, no voy a mencionar el nombre para no quemarla, pero sí en ese sentido, veía yo que nosotros como docentes, de verdad que nos matábamos por cumplir con todos los planes y programas, por cumplir con nuestros objetivos, a pesar de que la dinámica de la escuela no era tan favorable para nosotros como maestros, porque también se veía nada más como simples trabajadores y no como docentes. Se reduce esta labor profesional que tenemos. Reitero, es con base a la ética. Sí nos dice que nuestra Constitución que la educación debe ser gratuita, sin embargo, el gobierno no alcanza a cubrir todas las necesidades que tenemos como país. Por ello, existen diversas alternativas y tú eres parte de una. Nosotros formamos parte de una opción educativa, como es este centro universitario, que es de una manera particular, que tienes que pagar por recibir la información, que tienes que pagar por recibir tu formación. Sin embargo, pues estamos viendo la calidad y ustedes mismos me lo han expresado en algunas otras ocasiones. No solamente se ve a la educación o al educando a nuestros estudiantes como signos de pesos, ¿no? Sino tratamos de esforzarnos. Ustedes han visto, Lenny me daba el testimonio en alguna ocasión, ¿no? De esta parte, a pesar de que es en línea, a pesar de que sí, que esa distancia, esta parte, no es, no es mínima la educación, no es mínimo el conocimiento que se les brinda, al contrario, ¿no? Entonces, pues ya depende de cada uno, de cada persona, ver en este sentido y seguir capacitando al personal. Sigue, por favor, les pido que lean esta parte de capacitación docente. Les dejé ahí ya un trabajo en plataforma que quiero que lo revisen, por favor, con base a esto que estamos analizando el día de hoy. Quise juntar de esta manera ambas materias porque me es importante que este tema se vea en las dos, ¿no? Se necesita una capacitación, se necesita un análisis, se necesita una detección de necesidades y que nosotros seamos los expertos para poder hacerlo. Por eso un pedagogo, una persona que estudia esta parte también de ciencias de la educación, podemos hacer ese análisis. Tú lo puedes hacer en tu escuela. Bueno, vamos a hacer ese análisis, vamos a hacer un FODA de nuestra institución, de nuestra escuela, para entonces detectar esas necesidades y poder combatirlas con una correcta capacitación. Muy bien, chicas, pues con eso concluyo el día de hoy. Les pido, por favor, reitero, que me vayan entregando a la medida de sus posibilidades su tarea para ir haciendo algunas correcciones, para que igual al final no se les junte como y tengan también esa carga de trabajo. Y vamos poco a poco, vamos trabajando, vamos avanzando conforme a sus posibilidades, a su tiempo. Reitero, tener cuidado para que al final no se les haga como pesado y se les junte, ¿no? De una tarea que me iba a llevar 30 minutos, ahora se me va a juntar con las demás y más tiempo me voy a llevar. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. Las espero ver la próxima sesión, el próximo lunes. Cualquier duda, comentario, pues estamos, pues ojalá que sea más en plataforma porque ya está fallando últimamente mucho el WhatsApp y Telegram no me convence mucho. Ojalá sea la comunicación por plataforma. Quedo a sus órdenes y pues nos estamos viendo la próxima sesión. Muchas gracias y muchas bendiciones.